Bienvenido a Creavits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola gente bonita, bienvenidos a un lunes más con el Creavits Podcast. Estamos muy felices de hablar acerca de un tema que a mí en lo personal me puso un poco existencial porque trata acerca de cuando el éxito no te hace feliz. Muchas veces pensamos que lograr esto o aquello nos va a dar esa plenitud que quizás estamos buscando, pero a veces erramos y bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Hola Camilo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, sean bienvenidos a este lunes de Creavits. Hoy con un tema muy bonito pero controversial a mi parecer, sobre todo porque es bastante interesante que podamos entender cuando el éxito no nos hace realmente felices. Y digo controversial porque muchas veces el éxito está asociado a la felicidad, a la plenitud, al bienestar absoluto. Pero ¿qué pasa cuando eso no es así? Y es muy importante precisamente este episodio que queremos hacer hoy con Juliet, porque queremos reflexionar un poco más allá de esas cosas que a veces ignoramos y es la infelicidad que puede haber incluso detrás del éxito. No sé, oyentes, si alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué pasaría cuando logren todos esos sueños, cuando alcancen todas esas metas y proyectos que de alguna u otra forma han soñado y por lo que están trabajando constantemente. ¿Qué pasaría si en ese mismo instante que lo lograran tuvieran una sensación de vacío o de alguna u otra forma experimentaran una insatisfacción? Es como si cuando obtuvieran eso que muchos consideran o que ustedes mismos consideran como la cúspide de la realización, sintieran que en el interior les falta algo esencial. Entonces, creo que este episodio que estamos creando hoy con Juliet, intentamos tal vez comprender ese desajuste, podríamos denominarlo de esa forma, entre las expectativas que la sociedad nos impone y lo que realmente queremos nosotros mismos en el fondo de nuestro corazón. Es importante que nos cuestionemos las ideas que tenemos ya muy interiorizadas sobre lo que significa tener éxito y cuando realmente miremos mucho más allá de esos logros que podemos palpar o ver, pues nos paremos a pensar si realmente eso era lo que nosotros queríamos, si realmente eso era lo que nosotros anhelábamos y en el fondo de nuestro corazón era lo que nos iba a hacer felices, porque muchas veces nosotros nos regimos mucho a lo que los demás nos digan y aquí creo que empieza el verdadero declive de lograr el éxito y no estar felices con lo que logramos, porque estamos de alguna u otra forma haciendo realidad los sueños de terceras personas. Es así y más adelante veremos cómo esa idea de lograr ciertas cosas, ciertas metas, la hacemos llenando expectativas exteriores, pero no las propias. Y eso nos va a llevar a cierta insatisfacción o también falta de plenitud. Así que bueno, Camilo, yo primero quiero que definamos qué es el éxito porque se relaciona mucho con la palabra logro y se llega a entender ese éxito como la acumulación de logros, generalmente pues externos, quizás y nos lo dicta la sociedad, la cultura en donde vivamos. Resulta siendo subjetivo, ¿sí? Cada persona, cada ser humano puede tener un concepto distinto de lo que es el éxito. Y hay para quienes el éxito es encontrar un equilibrio en la vida en cuanto a relaciones significativas, mantener una buena salud emocional y física o vivir de acuerdo pues a los valores propios y también hacia las pasiones propias. Pero también encontramos que hay personas que ven el éxito pues en el reconocimiento y si no hay reconocimiento pues no hay éxito. ¿Sí? Ese estatus en premios, en ascensos o quizás riquezas o ser populares, famosos. Y si no logran esto, quizás y para ellos no existe o no han logrado el éxito. Cuando podamos entender este concepto del éxito, podríamos tal vez ir un poco más allá, reflexionar precisamente si lo que estamos haciendo actualmente nos va a llevar a lo que nosotros mismos
consideremos o no que es el éxito. Porque no sé si se han puesto a pensar, oyentes, que cuando uno está pequeño, la familia, el entorno, la sociedad, el colegio, a uno lo enseña a alcanzar como ciertas metas materiales. Y creemos con una idea de que el éxito se mide en los logros, en los reconocimientos, en ascensos en el trabajo o en premios que obtengamos a lo largo de nuestra vida profesional o académica, pero siempre estamos buscando como esa validación al esfuerzo que, entre comillas, estamos teniendo para materializar eso que se supone que es lo que nosotros deseamos, anhelamos con el alma. Pero aquí es precisamente donde tendríamos que cuestionarnos si esa definición del éxito está realmente completa, le falta una parte o estamos distorsionándola un poco. Y es justamente aquí donde podemos ir entrelazando el éxito con la felicidad. Pero pues definamos qué es la felicidad. Y más allá de quizás la ausencia de problemas o de estabilidad, porque, o sea, hago aquí un paréntesis, de verdad hay una concepción, no sé de dónde ha salido, pero se cree que es un estado permanente y no es así. La felicidad no es algo que tú hoy consigues y se va a quedar contigo por toda la vida y nunca más vas a volver a sentir bajonazos de ánimo o que nunca se te presente un inconveniente, un problema y esto evidentemente tenga una repercusión en tu estado de ánimo, porque recordemos que la felicidad pues está basada en la emoción de la alegría. Entonces va más allá de cumplir esos logros de los que estamos hablando y catalogando como éxito, y más bien depende de una integración entre los logros, sí, pero sumándole el crecimiento personal, la autenticidad, el bienestar en cuanto a nuestras relaciones en general. Entonces podríamos decir que la felicidad se trata de una aceptación, una paz interior que se mantiene a lo largo del tiempo, por supuesto, pero que también tiene en cuenta y acepta los altibajos que nos trae la vida, que se nos va presentando en el proceso. La vida en general está llena de procesos. Se trata también de vivir de acuerdo con los propios valores, con las propias pasiones. No sé si también, Camilo, lo podamos relacionar con esas conexiones significativas, esas conexiones de calidad con nuestras familias, con nuestros amigos, que es más o menos lo mismo de ese bienestar relacional de lo que estaba hablando ahora, porque se trata de, sí, tengo conexiones de calidad, pero en doble vía, no solamente de mí para ellos, sino que de ellos para mí. Y también yo considero que la felicidad llama mucho al equilibrio. Y cuando hablo de equilibrio, hablo de las diferentes esferas que nos comprenden como seres humanos. Y dentro de eso también está el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestro físico y por ende también de nuestra mente. Incluso, bueno, es que me puedo extender demasiado aquí porque también tiene mucho que ver con el amor. No sé, ¿tú qué piensas? Precisamente ahora que estás hablando de este concepto de la felicidad y de este tema de las conexiones, es importante volver a recalcar que la felicidad no es un estado permanente y que no es un propósito de vida en sí lograr la felicidad como algo absoluto, porque creo que en parte eso es lo que también podría condicionar que cuando alcancemos tal vez lo que consideramos sea exitoso para cada uno y no tengamos esa sensación de felicidad completa o permanente, es lo que nos hace llegar a cuestionarnos si realmente hicimos o no lo que queríamos. Y aquí esto nos abre muchísimas preguntas y muchas variables, porque seguramente lo que estás haciendo con tu vida, si es lo que quieres, si es lo que deseas, si es lo que anhelas, si es tu propósito, tu Kigai precisamente,
Pero una vez que llegas a la cúspide de lo que querías realizar y obtienes esos logros, puede que sí sientes una euforia y una felicidad, pero al darte cuenta que la felicidad no va a ser una constante en tu vida, sino simplemente hace parte del proceso y luego se esfuma, eso tal vez puede llevarte a cuestionarte si realmente lo que hiciste te gustaba o no te gustaba, si te hacía feliz o no. Precisamente por eso, porque creemos que la felicidad es algo que va a estar permanentemente una vez logrado, y aquí podríamos cometer uno de los grandes errores. Y otro, precisamente ahora que estás hablando también de estas conexiones con familia, con amigos, yo creo que tiene mucho que ver con el tema de los estándares, ¿sí? Muchas veces nuestros amigos, nuestros vecinos o nuestra misma familia hace que tengamos unos estándares externos muy grandes para poder llegar a sentirnos realizados alguna vez con nosotros mismos. Pero si nos paramos a mirar un poquito, parar y a ser un poco más observadores, podríamos descubrir que esos logros, por muy grandes que parezcan, pues de alguna u otra forma van a venir acompañados a veces, en la mayoría de los casos seguramente, con sentimientos un poco más complejos, más negativos, con soledad, con esa presión, con estrés, con ansiedad, con incluso una desconexión de nosotros mismos. Entonces, a veces ese tema de alcanzar esas metas que tal vez otras personas envidiarían y que nosotros estemos logrando, nos hace tal vez parar a reflexionar si eso que estamos haciendo o eso que ya logramos realmente nos está trayendo algo fundamental, y es bienestar, tranquilidad, paz. Porque yo creo que el éxito debería estar mucho más asociado a eso, hacia el equilibrio y hacia la posibilidad de tener una vida tranquila. Y yo creo que cuando alguien logre el éxito y tenga esa tranquilidad que sí puede ser una permanente en su vida, pues de alguna u otra forma sí va a poder sentir como la cúspide constante. Pero si va condicionado a que la felicidad lo va a acompañar cada uno de sus días, pues se va a estrellar fuertemente, y eso seguramente va a hacer que se estrelle y se dé cuenta que el éxito no garantiza esa felicidad absoluta, que no existe básicamente, pero que la sociedad nos ha vendido que sí, que cuando logremos lo que nos han impuesto o que logremos lo que los demás tienen, pues vamos a ser felices, y es totalmente erróneo. Exactamente, quizás nos equivocamos un poco al guiarnos de nuestro exterior para satisfacer. Yo quiero, digamos, concluir en que el éxito basado en esos estándares externos no siempre nos trae felicidad, porque lo que los demás consideran éxito no es lo mismo que yo puedo considerar éxito, porque la felicidad está dentro de nosotros, no afuera, no cumpliendo esas expectativas. También porque se necesita de una realización personal y emocional para poder llegar a esa felicidad o a lo que nosotros incluso consideremos como felicidad, como plenitud. Definir el éxito requiere de esa reflexión personal sobre lo que realmente me aporta sentido y felicidad a mi vida, a la vida propia, a la de nadie más. No tiene por qué importarnos tanto la vida de los demás. O sea, digo tanto porque ya sonaría demasiado egoísta y hasta egocéntrico, pero va más allá. Quiero que tengamos en cuenta, va mucho más allá de las expectativas externas. Entonces, súper importante, gente bonita, que pues reflexionemos y hagamos ese trabajo de introspección donde nos demos cuenta en realidad que me llena a mí en la vida, qué es lo que quiero para el resto de mi vida y que me va a hacer sentir bien. Y ahora quiero que pasemos a analizar, digamos, esas perspectivas que nos llevan por un camino de éxito disfrazado, porque al final puede que nos prometa felicidad, pero no nos dé, no nos conduzca hacia ella. El éxito externo, ojo aquí, externo y esa satisfacción interna muchas veces sí se va midiendo por el estatus profesional, por la riqueza y ese reconocimiento social, pero estas no son necesariamente muestras de realización personal.
ni de una satisfacción interna, ¿sí? La felicidad suele depender de aspectos mucho más profundos, como nuestra salud emocional, que debería de ser primordial en todo momento de nuestra vida, las relaciones personales que nos impulsan, nos ayudan, ¿sí? Esas relaciones significativas. Y el sentido de propósito de nuestra vida, como tú ahora lo estabas nombrando, Camilo. El Ikigai, por ejemplo, tener un propósito, una meta, nos va guiando. Entonces aquí encontramos esa perspectiva, ¿no? De que está el éxito, pero el éxito que nos dicen por fuera que eso es éxito, y luego está lo que realmente yo considero éxito en mi vida. Esto que estás planteando nuevamente me gusta mucho y me llama muchísimo más la atención, porque el éxito tiene unos costos que muchas veces la gente nos inculca, incluso profesores, docentes desde el colegio y la universidad nos inculcan que el éxito tiene el costo del sacrificio y está bien, claramente hay que siempre de alguna u otra forma sacrificar ciertas cosas para obtener muchas veces lo que deseamos, pero no nos preparan precisamente para esos sacrificios que muchas veces hay que hacer, o incluso precisamente porque nos dicen que debemos sacrificar, no tenemos en cuenta el costo de esos sacrificios. No sé si me hago entender, porque es como que en la medida en que vamos avanzando hacia esos objetivos, hacia esos sueños o metas, vamos a sentir como una presión por mantenernos en ese nivel que estamos alcanzando y cada día se va a intensificar mucho más. Entonces es como que cada uno de los logros que vayamos consiguiendo va a traer mayores expectativas de nosotros mismos, pero también de nuestro entorno incluso más cercano y de nuestro entorno en general. Y de alguna u otra forma esa responsabilidad se va a volver muy abrumadora al punto que no la vamos a poder llevar sobre nuestros hombros y vamos a colapsar o pues seguramente pues nos va a llevar a crisis o precisamente a esos sacrificios entre comillas, porque eso nos lleva como a una constante exigencia precisamente para seguir demostrando nuestra valía. Y aquí es un error grandísimo porque ¿a quién le estamos demostrando valía? ¿A los demás? O sea, estamos esperando que los demás validen que nosotros estamos haciendo las cosas bien o realmente lo estamos haciendo para nosotros porque realmente nos gusta, porque nos apasiona y a eso se le suma dentro de esa presión abrumadora el miedo porque se va a hacer presente. Y entonces ya no va a ser el miedo a no lograr los objetivos o el miedo a no satisfacer a las personas, sino ese miedo al fracaso constante y esa sombra que va a estar todos los días con nosotros persiguiéndonos y recordándonos que seguramente no somos capaces, que somos insuficientes. Entonces, en este proceso de escalar, muchas veces es común que nos empecemos a distanciar de las personas que nos importan, las conexiones con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestras parejas, incluso esas personas que a veces estuvieron ahí, que nos apoyaron, que nos acompañaron, por algún extraño motivo, razón o circunstancia se van a ver comprometidas en algún punto cuando nos sumergimos como en esa búsqueda constante del éxito y creemos que tenemos que dejar de lado a personas en nuestro proceso para lograr ese éxito, ¿sí? Y entonces lo que va a lograr seguramente ese camino al éxito es que tengamos esa sensación de estar solos, de que estamos aislados, y lo que parecía ser seguramente un camino lleno de logros, en la medida que los íbamos consiguiendo, pues se va a transformar en un camino muy escabroso, tal vez muy solitario, y en ese proceso, pues va a ser muy difícil poder encontrar esa felicidad o esa satisfacción absoluta, porque imagínate tú conseguir algo muy significativo, muy guay, pero en medio de la multitud nadie sabe lo que tú has tenido que vivir para lograr eso porque te quedaste solo. No dejaste que nadie te acompañara durante el proceso. Y entonces es un golpe de realidad muy fuerte porque cuántas personas han logrado el éxito porque nos enseñaron que el éxito se logra solo, que hay que sacrificar a los familiares y a los amigos y que tú enfócate y solo piensa en ti y priorízate a ti y sí, está bien en algunos aspectos, pero cuando llegas allí a la cima y te das cuenta que no tienes absolutamente a nadie de valor a tu lado, es donde realmente llega el golpe de realidad y dices, ¿valió la pena yo haber estado aquí en este momento si estoy solo? Aquí entraríamos en otro debate mucho más grande, que bueno, luego lo podríamos hablar precisamente porque hay un estudio que lo respalda en Harvard, precisamente frente a lo que nos podría hacer tener un mayor bienestar, que es la sociabilidad versus la soledad. Entonces, es para que reflexionemos un poco. Sí, y por eso mismo
quise llamar este apartado así como de perspectivas porque ver desde otro punto este tema de éxito, felicidad, logros, pues quizás sí nos hace como replantearnos o reflexionar un poquito. Y quiero continuar con esa relación entre la presión y el sacrificio personal. Alcanzar el éxito puede implicar, pues obviamente, sacrificios considerables, como, no sé, por ejemplo, largas horas de trabajo, un estrés crónico, perderte quizás la vida de o el crecimiento de tus hijos. Y es que estos sacrificios en realidad pueden estar fracturando mucho tu bienestar emocional. Puede estar desequilibrando muchos aspectos de tu vida. Y a la larga, pues esto hace que el éxito se vaya sintiendo vacío o que quizás tanto sacrificio pues no haya valido la pena. Porque si te perjudica, si te quita salud, imagina que has trabajado toda la vida por tener mucho dinero y cuando ya llegas a una edad donde te encuentras muy enfermo, tienes que invertir todo ese dinero, pues, en tu salud. Y ahí es donde uno se puede preguntar, ok, ¿habrá valido la pena tanto esfuerzo y sacrificio? Y exactamente, Juliet, porque imagínate cuando no solo sacrificamos muchas cosas precisamente en ese proceso, sino que además nosotros mismos nos volvemos nuestros propios haters. Y empieza algo muy delicado y de lo que hemos hablado en muchos episodios porque tiene una afectación muy directa y es el tema de la autocrítica, porque nosotros mismos vamos a ser nuestros propios verdugos muchas veces y entonces en lugar de nosotros ser quienes nos alentamos a salir adelante a través de cosas positivas, la autocrítica se va a convertir como en esa verduga constante, en esa compañera de viaje, porque nos va a llevar a cuestionarnos cada cosa que hacemos, desde cada error, cada inseguridad, y se va a instalar tan profundamente en nosotros que va a hacer incluso que esa felicidad, que esa motivación que nos está llevando a conseguir eso que queremos, pues desaparezca de alguna forma, porque nos va a empezar a generar un malestar emocional. Y aquí es donde viene otro de los costes, porque ya no es solo el aislamiento y la soledad, sino que también empezamos a tener un impacto emocional. Entonces aquí es posible que cuando estemos en ese proceso nos empecemos a preguntar muchas cosas. Y es en esos momentos de silencio, de tranquilidad, de calma que a veces aparecen en la vida, donde realmente deberíamos preguntarnos si vale la pena sacrificar algo tan significativo e importante como nuestra paz mental y nuestra salud emocional en nombre del, entre comillas, éxito. Y hablo de entre comillas éxito y con esto no estoy diciendo que la gente tenga que ser conformista, que tienen que estar yendo por la vida sin un rumbo, no, en absoluto. Sí deben alcanzar su ikigai, lo que hablamos en uno de los episodios anteriores, su propósito de vida, pero realmente lo que a ustedes les guste, lo que les apasione, realmente lo que los inspire y les traiga bienestar, no lo que terceras personas les han inculcado, como que el éxito es tener el carro último modelo, la super casa, la supermodelo de pareja o el supermodelo de pareja, que tienes que tener cierta cantidad de dinero en el banco para que eso te pueda generar esa felicidad absoluta, que tienes que tener logros para mostrarle al mundo, para presumir y para recibir validación, que todos somos libres y cada uno tendrá su propia percepción del éxito y de la felicidad y está muy bien, pero aquí estamos llevándote a que tú que nos estás escuchando ahora mismo te cuestiones qué es lo que a ti te hace feliz, qué es lo que a ti realmente te aporta bienestar, qué es lo que realmente tú consideras que sería el éxito para ti. Porque si para ti, por ejemplo, trabajar en una fundación es éxito porque ayudas a través de eso a los demás, está muy bien. Si para ti ser veterinario y salvar la vida de animalitos está muy bien, pues, y es el éxito para ti, pues está excelente. Pero yo creo que el éxito, Juliet, se consigue, ojo, es mi propia percepción, cuando nuestro propósito, nuestra vocación y nuestro ikigai se unifican. Creo que ahí podríamos estar hablando de éxito, porque es como que todas las cosas que realmente nosotros queremos y todo lo que nosotros estamos haciendo se une precisamente para podernos llevar a un punto de equilibrio y de bienestar, porque qué genial que le paguen a uno por hacer lo que le gusta y que lo que uno hace le apasione y transforme vidas, me parece fantástico. No, eso es indiscutible, definitivamente. Ojalá y todos aspiráramos a eso. Sería un mundo supremamente feliz y pleno.
satisfecho, ¿sí? Nadie pelearía en la calle por nada. Otra perspectiva donde la comparación y la competencia nos tienden una trampa, porque la cultura de éxito hoy en día fomenta mucho la comparación constante con los demás. Y no nos digamos mentiras, siempre esta comparación nos lleva a una insatisfacción y pues a un inconformismo. No siempre, mm, siempre hay alguien que parece haber alcanzado un nivel más alto que nosotros o que haya conseguido algo todavía mejor de lo que nosotros hemos conseguido. Y en ese punto entramos en un bucle absurdo, algo que no se va a acabar nunca. Y como tú bien decías ahora, no se trata de conformismo, sino de reconocer también todo lo que nos ha costado quizás llegar hasta ahí. Y entonces esa búsqueda interminable de logros, quizás y ajenos, porque puede convertirse en una carrera sin meta final, donde la felicidad se va posponiendo y de manera indefinida, porque y quizás después de estar posponiendo tanto, pues simplemente no se te da. Simplemente ya hay cosas que no puedes controlar y manejar, como por ejemplo, lo hablábamos alguna vez, el hecho de cuando compre casa, carro, tenga todo, voy a tener hijos. Y resulta que has cumplido ya 40 años, para nosotras las mujeres del reloj biológico, pues no falla y ya después de que tú hayas logrado todo esto, quizás y no puedas ser madre, entonces, claro, el éxito tuyo, ¿dónde está? ¿Dónde se quedó? Se quedó atrapado en ese bucle y chévere que lo analicemos, que lo evaluemos, porque bueno, si no estás logrando el éxito hoy, intenta no posponerlo. Y si mañana te mueres, ¿qué pasa? ¿Dónde va a quedar ese anhelo? En la nada. Y cuando empezamos este episodio, yo te decía, Camilo, me puse un poquito existencial y quiero que tú me ayudes a contestar esta pregunta. Y es que después de que logramos el éxito, ¿qué sigue? ¿Qué hay después de esto? Juliet, muy buena pregunta, sobre todo porque creo que a veces creemos que el éxito es como el último escalón de los logros, de lo que podríamos llegar a obtener o no en la vida. Y creo que cuando obtenemos eso que nosotros, ojo, lo que nosotros mismos creemos que es el éxito, aquí nos podríamos empezar a reinventar y a reevaluar y a replantear, hacer nuevas cosas, explorar otras áreas de nuestra vida y empezar a precisamente redescubrirnos y enfocar esos esfuerzos y ese aprendizaje y esa experiencia, ese bagaje que ya tenemos, pues en materializar otras cosas. Y me parece bonito precisamente porque muchas veces estamos tan enfocados en un solo objetivo y está muy bien, que cuando lo obtenemos decimos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pero qué bonito es que en ese momento decir, ya logré esto, pues ahora mi objetivo va a ser hacia esta área. Voy a empezar a intentar enfocar mis esfuerzos en esto y voy a intentar materializarlo. No sé si me hago entender, es como que cada vez que vayas logrando uno de esos peldaños que tú mismo te propones, ¿sí? Porque recuerda que es muy importante tener en cuenta que la competencia es constante, pero contigo mismo. Tú no compites contra nadie más. Entonces, cuando llegas a la meta que tú mismo te has propuesto, es como cuando llegas a una montaña y te das cuenta que hay montañas mucho más grandes y aquí no es un tema de, ay, nunca vas a encontrar la satisfacción porque siempre vas a estar mirando más allá. Pues si tú logras el objetivo y sientes la necesidad de seguir explorando, tienes la libertad absoluta de hacerlo. Y aquí no se trata de el conformismo o de llegar a un punto de ya no quiero hacer nada. Es que aquí es un tema de libertad. No sé si me hago entender. Tú decides si cuando logres el éxito te quedas ahí y vives a plenitud, o si cuando consigues el éxito quieres explorar otras áreas, o cuando si consigues el éxito quieres descubrir más cosas en eso que estabas enfocado. O sea, creo que es un mundo de oportunidades, pero el éxito no es un fin
único, sino nos invitaría cuando lo logremos a conseguir muchas más cosas, nos abriría la mente. Por ponerte un ejemplo en un aspecto personal, por allá en el año 2017, cuando publiqué mi primer libro, mi sueño, mi meta, lo que yo consideraba en ese entonces, hace muchísimos años, como lograr el éxito a nivel de literatura, era publicar un libro, pero luego que publico un libro me doy cuenta que hay un mundo de posibilidades, como aplicar a premios, aplicar a escribir cosas mucho más significativas, de mayor impacto, participar en diferentes ferias a través de diferentes países, ¿me entiendes? O sea, es como que cuando llegas allí se te desbloquea un mundo de posibilidades que también podrías desarrollar. Y por eso mismo es que yo estoy llamando este apartado perspectivas, porque esta pregunta te la hago desde el punto de mi experiencia, porque bueno, tanto tú como yo somos personas de trazarnos una meta e ir detrás de ella. Y cuando yo he logrado algo, ¿sí? Por lo que me he esforzado muchísimo, por lo que he trabajado muchísimo, a lo que le he invertido un montón, pues me llega como una sensación de vacío, ¿sí? Y pienso, ok, he logrado esto, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Sí? Porque como que tanta energía centrada en una sola cosa, luego me deja sin la atención para mirar a otros lados. Y claro, por supuesto, lo que tú dices tiene razón, ¿sí? Después de cumplir algo, pues se nos abre la perspectiva, la mente a lograr otras cosas y quizás muchísimo más grandes. Pero en principio, la primera sensación es, ¿ahora qué? Ese luchar tras objetivos es lo que le va dando un sentido, una dirección a nuestra vida. Pero yo me encuentro también cuando hallo esa sensación de vacío, porque no me ha pasado solamente una vez, que entro como en una paradoja que me traen los logros, ¿no? A veces es eso, ir detrás de este logro y cuando lo cumplo, quedarme como que, ¿y ahora qué hago? Pero entonces quiero como reflexionar un poquito en cuanto a que muchas veces eso que catalogamos éxito nos lleva por un camino donde muchas veces nos hace, pues, centrarnos tanto que nos hace perder relaciones valiosas, muchas veces perder tiempo en familia o perder oportunidades, ¿sí? Oportunidades de otras buenas situaciones o ofertas, perder oportunidades de ver crecer a nuestros hijos o de no cumplir con deseos como el que dije ahora de ser madre o padre. Y un éxito sin con quién compartirlo, pues al final resulta siendo un éxito vacío. No quiero decir con esto que mis logros me hayan llevado a una sensación de vacío tan extrema, pero sí creo que se podrían confundir y llegar hasta esta. Y bueno, Camilo, ya vayamos a nuestra cápsula vitamina, pero yo considero que este episodio, wow, o sea, de verdad, reflexión 100%. Este episodio es muy bonito precisamente porque es eso, llevarnos a una reflexión con nosotros mismos frente a nuestra vida presente, frente a nuestra vida futura y que tomemos las riendas realmente de lo que estamos haciendo, de lo que queremos obtener y de los esfuerzos que estamos haciendo para materializarlo y también tener en cuenta los sacrificios que hay detrás de y si vale la pena ese sacrificio por lo que vamos a obtener. Siempre y cuando eso nos vaya a traer más beneficios, pues ahí es donde vale la pena evaluar las cosas. En mi cápsula vitamina hoy traigo, como en los últimos episodios, una reflexión, así que si quieres te invito a que nos compartas tu cápsula vitamina y pues ya finalizaría yo con la reflexión. Ok, me parece estupendo. Pues yo creo que la primera señal de que estás buscando un éxito erróneo es que lo que estás haciendo hoy te está llevando a la insatisfacción.
día tras día, quizás si te sientes más pesado, sientes los días más agobiantes o tienes menos ilusión de lo que pensabas lograr. Entonces, en conclusión, es como que si ya no vas detrás de eso con el mismo entusiasmo, es porque quizás ya no lo quieres. Y si ya no lo quieres es porque en realidad no lo has querido, ¿sí? Evalúa muy bien esto, porque cada uno, como seres humanos, seres individuales que somos, debemos de redefinir o definir nuestro éxito según nuestros propios valores, nuestras propias aspiraciones, nuestras incluso circunstancias, habilidades que tengamos. Y, por supuesto, dejar de lado las comparaciones, las presiones externas y las expectativas, sobre todo de esas personas cercanas, ¿sí? Porque casi siempre, obvio, queremos cumplir las expectativas, pues, de las personas más importantes para nuestra vida, nuestros familiares. Mi cápsula es esta, pequeña, pero creo que muy directa, muy concisa. Juliet, muchas gracias por tu cápsula vitamina y sin duda por esa pregunta final porque nos llevó a una gran reflexión. Y yo creo, oyentes, que si en algún punto ustedes se sienten como atrapados en que esa idea del éxito o que esa cúspide es inalcanzable, recuerden que eso no se mide por los logros externos ni por el reconocimiento que terceras personas puedan darnos. Es importante que nos detengamos por un momento y nos cuestionemos qué es lo que realmente nos genera a nosotros satisfacción, qué es lo que nos hace sentir bien, qué es lo que nos gusta. Porque el éxito auténtico no se mide en esos premios, ni en las etiquetas, ni en ese reconocimiento de terceras personas, sino en el bienestar, en la paz, en la tranquilidad que sentimos cuando somos fieles a nuestros ideales, a seguir nuestro propio camino. Y es esa satisfacción de crecer y de aprender con cada paso la que sin duda nos va llevando a encontrar precisamente ese camino al éxito. Porque imaginémonos como que cada desafío que vamos enfrentando, cada obstáculo que se presenta, pues es una lección, es una nueva oportunidad para que descubramos nuestras fortalezas. Entonces nosotros dentro de cada uno tenemos el poder de redefinir el concepto del éxito, de hacerlo algo auténtico, algo único, algo nuestro. Entonces no se trata de que estemos en esa constante comparativa con los demás, sino de que reconozcamos nuestros propios avances, de que nosotros mismos celebremos cada una de nuestras pequeñas victorias, porque cada una de ellas, por más pequeña que sea, nos están acercando a ser esa mejor versión de nosotros mismos. Entonces recuerden que el éxito no es algo que se construye de un día a otro, sino es una constante, es un trabajo diario, que va a haber momentos difíciles, pero también momentos de gloria y también momentos silenciosos en los que debemos enfrentarnos a nuestros miedos, pero podemos transformarlos en aprendizaje. Así que cuando logramos alinear esos sueños con nuestras acciones, vamos a lograr sentir como plenitud. Pues evidentemente tenemos que evitar a toda costa estar buscando esa validación externa porque necesitamos validarnos nosotros mismos, con nuestras propias pasiones, con nuestras propias dudas, con nuestra determinación, porque realmente nosotros somos los que definimos qué es para nosotros triunfar en la vida, que sería la contraparte o la otra forma de ver el éxito. Así que permítete disfrutar del viaje y encuentra en cada paso esa inspiración para seguir adelante en lo que creas que a ti te hace feliz. Un abrazo para todos, gracias por acompañarnos hasta el último momento de este episodio. Les deseo una excelente semana. Juliet, hasta la próxima. Hasta la próxima, Camilo. Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí, por demostrarnos su amor en los comentarios, en los mensajes que nos envían y creen el hábito de vivir plenamente bajo la felicidad y no bajo la luz del éxito externo. Y hace tiempo no les pido que nos dejen su feedback, que nos comenten qué les ha parecido este episodio. Recuerden que les dejo una encuesta por aquí por Spotify y no olviden, creen el hábito de escucharnos. Somos Creavits.